Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con qué tengo el gusto? Con Fiorella, doctor Choi. Hola, Fiorella. Buenas noches. Buenas noches, ¿dónde nos llamas? De San Juan del Lurigancho. Cuéntanos, Fiorella. Bueno, doctor Choi, antes que nada empezar diciéndole que, bueno, yo era una persona bastante escéptica. Nunca me sucedieron nada de cosas paranormales. Hasta que el año pasado estuve con un chico. Tuvimos una relación muy bonita, duramos medio año, nos queríamos mucho, hasta que yo me enteré que el chico me engañaba. ¡Ah, caramba! Sí, parece una historia de Tele Llorona, pero bueno, esto no, fue un poco escalofriante. ¡Ah, caramba! O sea, no solamente era de Tele Llorona, sino llegó a ser de terror. Sí, bueno, lo que pasó fue esto. Estuve con él 6 meses, me enteré que tenía una enamorada con la cual estaba 3 años. ¿Ya? Me separé rotundamente, me llamó, me buscó, en fin. Lo que pasó posteriormente fue que yo no lo volví a ver. ¿Ya? Y después empezó a perseguirme en los lugares donde yo iba. Yo frecuentaba el Parque de la Exposición y donde yo estaba sentada, él aparecía, de lejos mirándome. Y yo les decía a mis amigas y mis amigas solamente se reían. Claro. Y donde estaba muy cerca, se acercaba a mí, bueno, en fin. Bueno, te estaba hostilizando, hostigando. Claro, solamente lo trataba de ignorar. Era una persona bastante hostigante para mí. No quería nada con él, pero él insistía en que lo perdone. No me hablaba, pero solamente me miraba. Hasta que un día, yéndome a mi casa, tomando mi carro, como que me buscó, se sentó al lado mío, pero no me habló. Y como yo soy un poco resentida, tampoco le hablé. Sabía que era él, pero no le hablé. Se bajó del carro, no hablamos ninguno de los dos. Hasta que un amigo a la semana me dijo que si podía ir a la misa que le iban a realizar porque había fallecido. ¿Qué cosa? Y yo pensé que había fallecido recién, pero ya había pasado como un mes que había fallecido, que ese mes constantemente se me había acercado. No te creo, o sea, el ex enamorado con el cual tú terminaste, bueno, porque tuviste estas diferencias con él, qué sé yo, tú lo veías, tú creías que te estaba hostilizando y era que él ya había fallecido. Ya había fallecido, días atrás había fallecido. Él me buscaba a mí para pedirme perdón de todo lo que me había pasado, pero yo no lo quería perdonar, ¿no? Pero me buscaba, me insistía. Bueno, y una vez que tú te enteraste de que él ya había fallecido, ¿se volvió a presentar? No, nunca más. Me sentí muy mal, me puse muy triste, lloré todo, pero no se me volvió a hacer presentar ni nada. Pero yo creo que nunca es tarde para perdonarlo, ¿no es cierto? No, claro, eso sí ya lo hice, porque sinceramente para vivir con esas presencias ya no es dable. Bueno, doctor Choi, solamente era eso para contarle. Qué interesante. Experiencia, ¿no? Muchas gracias, Fiorella. Muchas gracias, Fiorella, por tu llamada. Y bueno, queridos amigos, estamos aquí con el doctor Fernando de Jong. Él es director del Museo de la Inquisición y el Congreso, aquí transmitiendo en este lugar histórico. Y de alguna manera, don Fernando, queremos conversar acerca de qué tipo de delitos eran juzgados en la Inquisición. Bueno, el Tribunal de la Inquisición juzgaba esencialmente 2 tipos de delitos. Los llamados contra la fe, como son las personas que se cambiaban de religión, y además los delitos contra la moral, en los cuales destacaban la bigamia, es decir, casado 2 veces. 2 veces. Las brujerías, las supersticiones, las hechicerías, y por supuesto más de un mago contemporáneo habría tenido problemas con la Inquisición. Claro que sí, pero también me parece que había algunos enemigos de la corona española y que también eran juzgados, ¿no? Así es. Es que en el caso, por ejemplo, de la piratería que asolaba las costas del Pacífico, del Atlántico, todos los piratas que asolaban las costas de los dominios españoles eran protestantes. Entonces, como ahí se juzgaba o se combinaba el factor religioso y el factor político. Entonces los odiaban por protestantes, pero también los odiaban por piratas. Hay una leyenda negra de miles de personas muertas por la Inquisición. ¿Qué hay de verdad histórica con respecto a Lo esto? cierto es que en 2 siglos y medio el Tribunal de la Inquisición de Lima recibió cerca de unas 3.000 denuncias. De las 3.000 procesó a 1.526 personas, perdón, 1.477 en 1.526 juicios, porque hubo personas reincidentes. Caramba. Y el total de condenados a muerte fue 32
en 2 siglos y medio. ¿Y por qué delitos murieron estas personas, digamos? Esencialmente los que fueron condenados a muerte en su gran mayoría, 23 de los 32, era por el delito de judaizar, es decir, personas que siendo formalmente o aparentemente católicas, en realidad eran judías y que habían venido a América atraídas por las leyendas de los tesoros del continente. ¿Y cuál era en este caso la condena a muerte, esta condena a muerte, cómo murieron, digamos? Pena de muerte en hoguera. En hoguera, quemados vivos. Quemados vivos. Aquellos que se repetían después de la lectura de la sentencia, se les perdonaba la vida, pero si eran reincidentes, de todas maneras se les quemaba, y si en la reincidencia se arrepentían, les aplicaban el garrote, una especie de horca, y sus cadáveres eran quemados. Sí, queridos amigos, justamente más adelante, en la próxima secuencia, vamos a hacer un recorrido nocturno, en medio de la penumbra, con el doctor Ayllón, que nos va a explicar acerca de esta, vamos a ir exactamente a la misma sala de torturas, en el cual nos va a explicar acerca de cuáles eran los tormentos que habían con respecto a estas personas, y también otros datos históricos que yo sé que a ustedes más de uno lo va a sorprender. Pero también con nosotros esta noche nos acompaña aquí en nuestro programa la señorita Claudia Pacheco. Hola, Antonio, hola, ¿cómo estás? Bien, aquí contento de estar contigo. Ahora, ¿por qué Claudia Pacheco está aquí en Viaje a otra dimensión? Porque el día de ayer Claudia estuvo en la Plaza Mayor, conocida Plaza de Armas, en donde ella realizó un acto que mucha gente se sorprendió. Ella empezó a levitar, empezó a flotar. Claudia, ¿cómo así tuviste esta iniciativa de hacer esto en la Plaza Mayor? Bueno, primero gracias por invitarme tan amablemente a tu programa. Y bueno, yo quería recordarles a todos que lo que yo realicé el día de ayer en la Plaza de Armas es un acto de magia. Yo soy una maga peruana y he realizado lo que se conoce como el acto de la levitación, básicamente. Claro, bueno, vimos ahí pues que inclusive varias personas, tú te elevaste, te estabas agarrada de una especie de un bastón, aparecí, me parece. Ya en posición. En posición, había mucha gente curiosa que empezó a rodearte, sí. Cámaras de televisión metían la mano, digo, por debajo, para ver si había algo en el cual se sostenía. Por debajo de las cámaras. Y no había nada. Ese es el trabajo del mago, ¿no? Hacer parecer que lo imposible es realidad por unos momentos. Claro. Ahora, yo primero me pregunto, en la Plaza Mayor, si eso se hubiera sido realizado hace 400 años, no. De repente hubiera sido quemada viva, digo yo, doctora Ayllón, ¿qué hubiera pasado si una muchacha muy agraciada, muy bella ella, pero en este caso con un acto de magia o de brujería hubiera sido confundido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho la Inquisición con ella, doctora Ayllón? En términos relativos hubiera tenido buena suerte, porque en términos relativos. A ver, ¿cómo es eso? Si la brujita, Claudia Pacheco, hubiera sido juzgada en Estados Unidos, donde no había Inquisición, hubiera terminado como las brujas de Salem y las hubieran quemado viva. En cambio, el tribunal de la Inquisición trataba con una cierta benignidad a las brujas, cierta nada más, porque de todas maneras la hubieran sacado por las calles de la ciudad, la hubieran azotado públicamente y luego la hubieran mandado un tiempo de prisión en un hospital para mujeres pobres, el Hospital de Santa María de la Caridad, que quedaba donde actualmente está el Congreso de la República, es decir, que las brujas de la Inquisición terminaron en el Congreso. En el Congreso. Así es. Ya, claro, porque en esa época, pues, Claudia, no había una diferencia entre brujería o magia profesional, porque en realidad todo el mundo, al ver un acto sobrenatural, hubiera hecho brujería, ¿no es cierto? Bueno, sí, pero la diferencia creo que es bien clara, ¿no? A ver, ¿cómo es la diferencia? El brujo es el que dice que tiene algún poder sobrehumano por el cual puede, pues, convertir el agua, qué sé yo, en vino, claro. O incendiar algo solamente con mirarlo, claro. O un acto sobrenatural. A las cosas oscuras y satánicas, claro. ¿no? Es más o menos el concepto que manejamos todos.